¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando un muy buen inicio de semana o un puente, ¿no? Porque bueno, hoy es día festivo, lunes, Día del Trabajador, y qué mejor manera de celebrarlo que creando este vídeo para todos vosotros. Y es que este fin de semana han pasado muchas cositas que cabe comentar, entre ellas hemos dejado atrás el mes de abril, cuarto cierre mensual positivo para Bitcoin. Luego también hemos visto un récord histórico en la cadena de bloques de Bitcoin que vamos a repasar en nuestra sección on-chain, así como también por fin se ha resuelto todo el problema con First Republic Bank. Seguro que muchos de vosotros hace 2 meses no sabíais ni que existía First Republic Bank, porque yo tampoco lo sabía, ¿no? Sé que hay muchos bancos ahí por Estados Unidos, pero nunca había escuchado First Republic Bank. Bien. Lo escuchamos por primera vez con este tensionamiento, esta crisis financiera, quizá tenía problemas, bueno, no, de repente 3 semanitas sin hacer mucho ruido, ¿no? Las últimas 3 semanas no se ha escuchado nada de First Republic Bank. Lunes de la semana pasada, martes, problemas con First Republic Bank, pum, 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 pum. Domingo se acabó First Republic Bank. Ahora decimos, bueno, no, pero es que lo peor ya ha pasado. Lo peor ya ha pasado. ¿Por qué estamos así? Estamos así porque se han subido los tipos de interés de una manera brutal, que no se veía en las últimas décadas. Además, cuando la economía está acostumbrada a tipos cercanos al 0%. Vale. ¿Qué tenemos este miércoles? Una nueva subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, una nueva vuelta de tuerca a esta crisis financiera en la cual vivimos, con una recesión a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, ya visteis el dato del Producto Interior Bruto de la semana pasada que decepciona a todo el mundo. A partir de aquí, ya sabemos quiénes están siendo los grandes beneficiados por esta crisis financiera. La banca grande. Y es que First Republic Bank ha sido absorbido en el tiempo de descuento por JP Morgan después de que las instituciones públicas intentasen vender la entidad sin éxito. ¿Por qué? Porque probablemente el balance era un poquito decepcionante, ¿no? Y esto ha generado una pérdida de unos 13.000 millones de dólares para los fondos de garantía de depósitos. Ahora amigos, ya sabemos y hemos comentado en muchas ocasiones que este miércoles sí, tenemos una subida, pero probablemente después de esta subida se genera ya la pausa definitiva, después de más de un año subiendo tipos de interés, que si 50, que si 25 puntos básicos en Estados Unidos. ¿Cómo reaccionan los mercados a esta pausa? Se suele generar un fenómeno alcista. Cuando se genera la pausa, se genera un fenómeno alcista en el mercado. ¿Cómo se encuentra el SP500? 4.200 encarando ese nivel que hemos comentado. Por aquí arriba hay mucha liquidez. Como se rompa, probablemente vamos a ver un movimiento abrupto hasta los 4.300. Máximo relativo muy importante. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a lo que suceda el lunes y este cierre semanal porque nos puede dar también mucha información de cara a los movimientos de las siguientes semanas. Y es que también es importante comentar que la primera bajada de tipos de interés es la que genera ese cambio de mentalidad, ese cambio de chip, evidentemente a negativo, ¿no? Pero lo que no sabemos es cuánto tiempo vamos a estar con la pausa. Podemos estar 2-3 meses, lo cual tú ya te planteas en tu mente desarrollos alcistas no muy extensos, o podemos estar 8 meses. La cosa cambia, ¿no? Esto no lo sabe nadie, va a depender mucho de la recesión y también de la crisis financiera que actualmente se está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, después de eso, desde el año 1970 se han generado 9 bajadas de tipos de interés en Estados Unidos importantes, ¿no? Y desde la primera vez que se bajan tipos de interés hasta que se llega a esa cota terminal, la cual se mantiene durante varios años, que han sido 9 ocasiones, ya lo hemos comentado, el retroceso medio ha sido de un 27%, para que os hagáis una idea, ¿no? Para más o menos ubicar ese tipo de retroceso, el movimiento desde el máximo histórico del SP500 hasta el mínimo de todo el bear market es de un 27%. Ahora bien, las últimas 3 ocasiones en las cuales la Reserva Federal ha tenido que bajar tipos de interés, que fueron en el año 2000, en el año 2008 y en el año 2020, en contextos de recesión como es el actual, hemos tenido retrocesos del 44%, 56,7% y 27,6%. Por tanto, como mínimo, hay que estar cautos ante esta situación, que luego se da que tenemos un sentimiento muy negativo en el mercado y a las bolsas le dan por subir a máximos históricos, lo que siempre hemos comentado y para eso ya sacamos un vídeo en mínimos, amigos, que aquí lo ideal no es cazar el mínimo ni el máximo de un movimiento, es tener una visión medio-largoplacista y nuestro porcentaje de exposición a mercado que vaya en sintonía con eso, porque aunque nosotros tengamos una mentalidad clara, es decir, una estadística que avala cierto movimiento y un fundamental macro que avala el mismo movimiento, nos podemos equivocar. Por eso siempre es interesante no tomar decisiones binarias, no de compro todo, vendo todo Bitcoin, sino mantener un porcentaje de exposición en el activo que cada uno se sienta cómodo, si sube a 300.000 como si baja a 10.000, porque si sube podremos recoger beneficios y si baja tendremos liquidez para intentar acumular una mayor cantidad de Bitcoin, que yo creo que es el objetivo de muchos de nosotros, ¿no? Así que amigos, hoy vamos a repasar una grandísima cantidad de información que estoy muy convencido que os va a gustar
Ya que es festivo, agradecería a todos los que no dais like, pues por favor, que le deis un nuevo like y que os suméis a esta comunidad que le da like, que ya solemos ser unos 1.700, 2.000 likes por vídeo, y estoy seguro que hoy podremos sobrepasar esa cifra si me echas un cable. Familia, espero que os guste el vídeo. Si es así, darle me gusta, suscribiros al canal, por favor, y vamos para allá. Bueno, para los más avispados, seguro que os habéis dado cuenta que la miniatura que tengo ahora es provisional. Mañana por la mañana, mañana martes 2 de mayo, ya tendré una nueva miniatura, y es que el miniaturero está de vacaciones, amigos. Está de fiesta, hoy es festivo, Día del Trabajador, no puedo presionar a todo el mundo, así que nada, que sepáis simplemente que si mañana por la mañana os despertáis y tengo otra miniatura, es por esto, ¿vale? Bueno, vamos con nuestro análisis on-chain del día de hoy, cosas muy interesantes, y nos van a marcar que quizá hemos visto unas ventas en pánico en el nivel de los $29.000, que dices tú, hostia, ventas en pánico 29.000, no, a ver, no, tío, yo entiendo que esas ventas en pánico sean en los mínimos, entiendo que esas ventas en pánico sean en la caída que vimos hasta los 20.000, pero ventas en pánico en los $29.000, bueno amigos, fijaos lo que tenemos en pantalla, ¿vale? Lo que tenemos en pantalla es un oscilador. ¿Qué es un oscilador? Nos marca el diferencial entre dos cosas, que en este caso nos marca el diferencial entre el valor nominal, el valor en el cual está cotizando Bitcoin en cada momento, que ahora, actualmente pues son los $28.000, ¿verdad? Y el valor realizado de esos Bitcoin que se están vendiendo. ¿Qué es el valor realizado? Bueno, si yo tengo Bitcoin comprado a 10.000, a 20.000 y a 30.000, sumo esas tres compras, las divido entre 3 y ahí tengo mi precio medio. ¿Ok? Entonces, si tenemos un movimiento que sobrepase al alza esta línea azul, lo que nos está marcando es que hay un gran diferencial entre el valor nominal y el valor realizado. Ahora bien, no sabemos si ese valor nominal está por encima o por debajo del valor realizado, ¿verdad? La siguiente gráfica nos va a sacar de dudas. Pero bueno, antes quiero explicaros el por qué es interesante entender esto, ¿no? Cuando llegamos a los mínimos del año 2019, fijaos que tuvimos este spike por encima de la línea horizontal azul. También cuando testeamos los mínimos del COVID, estas ventas en pánico. ¿Qué nos estaba marcando esto? Si hacemos una lectura de fondo en el mercado, eso es lo interesante, hacer una lectura de fondo. Bueno, movimientos de caída brutales, los holders pues que tenían un precio medio por debajo o por encima, no lo sabemos, del punto en el cual cotizaba Bitcoin en ese momento de pánico, vendieron. Y había un gran diferencial entre el precio de venta al cual cotizaba Bitcoin en ese momento con el precio que se habían comprado esos Bitcoins anteriormente. Bueno, pues fijaos cómo también, por ejemplo, ¿no? Con la escalada del año 2021 tuvimos este movimiento por encima de la línea azul. Lo que nos estaba marcando es que había también un gran diferencial, pero haciendo una lectura de fondo estábamos en un bull market. Por lo tanto, aquí el diferencial estaba a favor del inversor. Se estaban vendiendo Bitcoins por encima del precio realizado de esos inversores. Yo compré a 10.000, 15.000, los mantuve, de repente lo veo en 30, 40.000, digo, hostia, pues lo vendo un poco, ¿no? Y por eso tenemos este diferencial. Fijaos que con la caída a mínimos, después de la quiebra de FTX, tuvimos este movimiento brutal desde aquí hasta aquí. Todo esto lo que nos marca es uno de los mayores diferenciales en la historia entre el precio nominal de Bitcoin, el precio al cual cotizaba en aquel día Bitcoin, y el precio al cual se vendieron Bitcoin en ese momento. Es decir, yo compré Bitcoin en 50.000, en 40.000, vi la quiebra de FTX, no aguanté, tío, y vendí en mínimos, ¿vale? Vendí en mínimos y ya está. Esto es lo que nos está diciendo esta gráfica, ese diferencial. Bueno, hasta ahí lo podemos entender, ¿no? Pero ¿qué es lo realmente interesante de esta gráfica a mi criterio? Que recientemente hemos tenido otro movimiento por encima de la línea de color azul. Y decimos, bueno, pues a ver, vamos a hacer una lectura de fondo. Tenemos este movimiento alcista, ¿vale? Aquí tenemos también un movimiento alcista que rompe al alza, por lo tanto entiendo que estos son ventas en ganancias, ¿no? Por lo tanto, podríamos entender que, oye, en cierta manera se están distribuyendo Bitcoins o se están vendiendo Bitcoins, ¿no? Que se compraron a un precio realizado por debajo del valor nominal de ese momento. Fijaos cómo, amigos, ahora vamos a resolver un enigma que yo creo que es muy interesante. ¿Cómo podemos saber si este diferencial que tenemos en pantalla es por ventas en pérdida o ventas en ganancia? Porque cambia la cosa, ¿eh? Si yo vendo en pérdidas, en ese nivel, puedo plantearme que quizá el movimiento alcista continúe porque se estén ejecutando pérdidas a medida que el activo avanza con nuevos niveles de precio. Sin embargo, si las ventas son en ganancias,
ya se complica un poco más la cosa porque se están tomando beneficios quizá de unos Bitcoin que se compraron en niveles inferiores. Pues eso, amigos, lo sabemos con esta otra gráfica de Glassnode, que lo que nos marca son las pérdidas, ganancias realizadas en la cadena. Esta gráfica la he traído hoy por un comentario en el último canal de un seguidor que decía si podíamos traer esta gráfica, así que, amigo, aquí la tenemos, y si alguien quiere que repasemos alguna gráfica más de vez en cuando, solo tenéis que dejarlo en los comentarios y yo lo añadiré de cara a los siguientes vídeos, ¿vale? Fijaos, esta gráfica lo que nos marca son las pérdidas, ganancias realizadas. Si tenemos valles verdes al alza, con esta media de color negro, que es una media de 7 sesiones, ¿verdad? Lo que nos marca es que se están vendiendo bitcoins en ganancias, sin más. Cuanto más alcista sea el valle verde, más diferencia habrá entre el precio al cual se están vendiendo bitcoins y el precio al cual se compraron esos bitcoins que se están vendiendo ahí. Todo lo contrario cuando los valles de color rojo, ¿no? Como estáis observando, como cuando tuvimos la caída, por ejemplo, de los 30.000 dólares, fijaos este pico. ¿Esto qué significa? Que se están ejecutando ventas en pérdidas importantes. Así como también cuando bajamos después de la quiebra de FTX, aquí tenemos todo este valle, este pico. Son ventas en pérdidas, ¿no? Lo típico que ya no aguanto más, tío, quítamelo encima, lo vendo ya, no quiero saber nada. ¡Pum! Pánico. Que otra cosa no, pero bueno, por lo menos aquí no estuvimos comentando que eso fuera una zona de venta, ¿no? A partir de ahí, amigos, fijaos lo que hemos tenido últimamente, que es lo que a mí me llama la atención. El día 30, que es el momento que hemos visto este pico de aquí. Fijaos, este pico fue el día 30, martes 30, ¿no? Perdón, 30 de marzo, es decir, el día de ayer, o anteayer. Fijaos que si nos vamos aquí a la gráfica, bueno, perdón, hace un mes, nos damos cuenta que ese pico coincide con este movimiento a la baja. Por lo tanto, lo que nos está diciendo este pico y el anterior pico al alza es que los bitcoins que se han vendido por niveles de precio de los 28.000, 29.000 dólares, hemos tenido unas ventas en pánico también importantes, similares a la de anteriores zonas de mínimos. Esto no significa que el activo no pueda seguir cayendo, pero es un dato interesante porque lo que nos está mostrando es que a medida que Bitcoin va alcanzando nuevos niveles de precio, no hay una convicción a que el activo pueda seguir subiendo y estamos viendo este tipo de ventas en pánico. Por lo tanto, cuanto más ventas en pérdidas veamos, más probable es que Bitcoin siga subiendo, ¿no? Pero de niveles de cotización hablaremos en la segunda parte del vídeo. Como estáis viendo, pues llevamos una etapa con un sentimiento bastante mixto, pero una predominancia de ventas en Bitcoin en positivo respecto al precio de compra. Fijaos que tenemos aquí ahora mismo en pantalla, es el supply total de Bitcoin que está en profit. ¿Y por qué lo traemos? Lo traemos porque me resulta, ya sé que con el paso de los años, evidentemente el supply va aumentando, ¿no? Es finito, pero va aumentando. Bueno, nos interesa saber que cuando estamos, por ejemplo, en zona de mínimos, como fue el caso del año 2016, como fue el caso del año 2019, también, pues, como es el caso recientemente, aunque aquí hay un contexto macro que nadie sabe lo que va a suceder en un futuro, ya hemos hablado mucho, largo y tendido en otro tipo de vídeos, pero hasta el momento de hoy nos basamos en los datos en cadena, porque si no estaríamos sesgados por el contexto macro. Fijaos, ¿no? Que después de cada zona de mínimos tenemos un movimiento de impulso que llega a testear el supply en profit de máximo del ciclo, como estáis viendo aquí, o como estáis viendo aquí también con este movimiento de impulso que llegó a testear el supply máximo en ganancias del máximo del ciclo. ¿Dónde se encuentra eso? Pues se encuentra por toda esta zona de aquí. Si cumpliéramos este requisito, evidentemente faltaría un tramo al alza importante en Bitcoin antes de ver un movimiento de retroceso y generaría ese aumento en el supply total de Bitcoin que está en profit. Por lo tanto, le haremos un seguimiento a esta gráfica, aunque evidentemente no es determinante, y esto va a tener mucho que ver también con los movimientos de las siguientes semanas. Y ahora vamos con esta gráfica que nos marca ese récord histórico que hemos visto este fin de semana en la cadena de bloques de Bitcoin, y es en el número de transacciones diarias. Esto tiene mucho que ver con los ordinals, y es algo que a mí sinceramente me tiene preocupado. No sé por dónde van a salir los tiros, amigos, con esto. No creo que Bitcoin se diseñase para potenciar esto, pero bueno, como realmente quiero apoyarme en los expertos, he decidido traer a Álvaro de María el siguiente mes aquí a este canal, a esta comunidad, para copar un poquito más el ámbito fundamental.
algo muy necesario para nosotros. Al final, amigos, no se puede estar al 100 en todo. No puedo estar al 100 en los datos en cadena, en la liquidez, en el análisis técnico, en la macro. Y Álvaro de María es una persona que tiene muchísimo más conocimiento que yo en fundamentales y que estoy seguro que nos arrojará una visión mucho más completa de la que yo os podría dar en estos momentos. De ordinals y de otras muchas cosas, futuro de Bitcoin, presente y pasado, hablaremos en ese directo, que lo veremos en el mes de junio. Falta un mesecito por eso, ¿vale? Bueno, quería compartiros esto, que en tan solo un día se llegó a un pico de unas 568.000 transacciones diarias, lo que pasa que aquí está suavizado por una media de 7 días, ¿vale? Si lo ponemos, por ejemplo, en la gráfica diaria de 0 días, fijaos, ¿no? Que el pico, pues es ahí las tenéis. 568.000 transacciones en tan solo un día, rompiendo claramente el pico del ciclo del año 2017, que fueron unas 490.000. ¿Esto es algo preocupante? ¿No es preocupante? Dejádmelo en los comentarios. Quiero saber también la opinión de la comunidad. ¿Creéis que los ordinals le hacen bien a Bitcoin? ¿Le hacen mal a Bitcoin? Os voy a estar leyendo en la caja de comentarios, amigos. Y vamos con esta gráfica que nos permite comparar la tasa anual del cambio de saldo de billeteras de tiburones y ballenas. Es decir, esto nos proporciona un dato aproximado de la nueva emisión de bitcoins que se genera cada 10 minutos, qué porcentaje se dirige a billeteras de ballenas y de tiburones, en este caso, ¿no? Hay algo que me llama poderosamente la atención, amigos, y es la caída que están teniendo todas aquellas direcciones que tienen más de 1000 bitcoins, conocidas como ballenas. Es algo que me llama poderosamente la atención y he llegado a pensar incluso que estas grandes entidades lo que están haciendo es resguardar sus bitcoins en billeteras con una menor cantidad de bitcoins para tener una mayor seguridad. No lo sé, ¿no? Pero de hecho es que no me cuadra el comportamiento que están teniendo con el de los anteriores ciclos. Recordaréis esa gráfica de las ballenas que están vendiendo de manera agresiva. Normalmente eso anteriormente siempre ha significado una zona de distribución. Bueno, vamos con la gráfica que tenéis en pantalla. Lo que nos marca en azul turquesa es el porcentaje de acumulación de estas billeteras respecto a hace un año, ¿no? Si yo hace un año tenía 10 y a día de hoy han pasado un año y tengo 10, esta línea azul turquesa se mantendrá plana por este eje de aquí. Todo lo que esté por debajo significa que respecto a hace un año, estas direcciones de ballenas y tiburones tienen una menor cantidad de bitcoins que hace un año. Y si está por arriba, pues lo mismo, ¿no? Fijaos cómo a partir de la caída, ¿no?, de toda esta zona de aquí, estas direcciones empezaron a acumular de manera agresiva y generaron el impulso a posteriori. A partir de aquí empezaron a distribuir y empezaron a acumular de una manera muy importante mientras prácticamente Bitcoin se mantenía laterales. Toda esta acumulación lo que acabó generando es este tremendo bull market. Pero es que esto es algo que ya sucedió en una etapa pasada también, una etapa de acumulación importante que luego acaba derivando en este bull market, ¿no? Y ellos aprovechan, pues evidentemente, para vender. Y ellos aprovechan para vender. ¿Qué estamos viendo en comparación a los ciclos anteriores? Que están reduciendo sus tenencias de una manera muy abrupta, ¿no? Por eso comentaba que no sé si están guardando sus bitcoins en unas billeteras con una menor cantidad para mayor seguridad. No lo sé, es algo que solamente lo sabremos ver los siguientes meses, ¿no? Y para complementar esta gráfica, pues lo que tenemos es esta otra, que ya la traje en el último vídeo, y nos marca todas aquellas billeteras con un balance superior a 1000 bitcoins. Fijaos cómo una gráfica complementaria a la anterior. Cuando llegamos a zona de mínimos, estas lo que hacen es acumular y acumular y acumular y acaban generando este movimiento en Bitcoin a partir de entonces donde ellos deciden reducir exposición. No estamos viendo una acumulación como sí hemos visto en los ciclos anteriores. Por lo tanto, también me gustaría saber tu opinión. No sé si alguien tiene algo más de información que podríamos complementar con lo que estamos tocando en este canal, pero quizá esto podría ser un movimiento similar a este otro de aquí, porque no estamos teniendo el apoyo de estas direcciones que son las que acaban generando movimientos de precio muy verticales en el activo, ¿no? Bueno, seguimos para bingo con la siguiente diapositiva, que si hay algún protagonista es sin duda los holders, ¿no? Todos aquellos operadores de 155 días en adelante, es decir, yo compro bitcoins y lo mantengo en mi billetera por más de 155 días, ya soy un holder. Fijaos la importante acumulación que han tenido recientemente. Vamos a ampliar todo esto de aquí. Esta acumulación que han tenido recientemente, concretamente este fin de semana, el día 30 de abril, con una acumulación muy importante que, pues por fin, ¿no?, nos saca un poquito de esa duda, porque recordaréis que en el ciclo anterior, cuando estábamos llegando ya al máximo de todo el movimiento, los holders tuvieron una actitud decreciente, ¿no?, de dejar de acumular ya porque creo que hemos subido mucho. Bueno, pues este pico de última hora nos lleva a plantearnos que quizá podríamos plantearnos alzas adicionales las siguientes semanas en el precio. Veremos, ¿no?
Y así nos lo hace representar también pues esta gráfica, que lo que nos marca es el supply que está en manos de los holders, de los operadores de largo plazo. Estos no esperéis que nos den una señal rápida como nos la dan las ballenas. Esto es una media lenta. Ellos empiezan a vender y dices tú, hostia, zona de distribución, y el activo te hace un por 600, ¿vale? Y te empieza a acumular y el activo te retrocede un 50%. Y te siguen acumulando y el activo te retrocede. Simplemente estos son participantes del largo plazo, pero sí que es interesante ver cómo a medida que van pasando los años, el supply cada vez está en manos de los operadores de largo plazo. Y esto, si tienes una visión largoplacista del activo, va a generar un fenómeno de escasez cuando llegue, pues quizá un fenómeno de hiperadopción, ¿no? Quizá de la mano de una mayor crisis financiera, ya veremos, o de una regulación que ayude a la entrada de dinero institucional. Bueno, fijaos cómo recientemente hemos tenido y seguimos teniendo un pico brutal, un aumento en el supply de los operadores de largo plazo, que han pasado de unos 14.130.000 a unos 14.312.000 dólares en poco más de 2 semanas. Y para finalizar, ahora decimos, bueno, vaya cacao de información, tío. Vaya cacao de información, cómo yo puedo hilar todo esto, porque claro, me has dicho que, primero, hemos tenido un pico importante entre la variación del Bitcoin que se vende, el precio al cual se está vendiendo y el precio de compra. Yo te digo, vale, eso ha sido por unas ventas en pérdida, lo cual es positivo para plantearnos alzas adicionales. Bueno, seguimos. Hemos hablado del supply total que está en profit en comparación a los ciclos anteriores. Quizá podría faltar un nuevo tramito al alza que nos llevase a un supply por estos niveles. No significa que el precio del activo vaya a subir de la mano del supply, ¿eh? Luego también podemos seguir con las transacciones, no lo vamos a comentar, con las billeteras que me estás diciendo que están vendiendo, pero sin embargo hemos visto unas ventas en pérdidas importantes. Luego también que las ballenas están cada vez teniendo menos cantidad de bitcoins, pero por otro lado me dices que los holders tienen más, macho. No me entero de nada. Te digo, mira, hay muchos participantes en la cadena de bloques de Bitcoin. No te obsesiones con uno. No te obsesiones con las ballenas. Ten en cuenta todos los datos y saca tu propio criterio. Los holders sabes que no te van a dar una señal anticipada. Sabes que los holders pueden estar acumulando y el activo retroceder un 60%. Las ballenas son una media más rápida, por lo tanto, es más interesante lo que están haciendo las ballenas. Que las ballenas vendan, quizá te estén anticipando un movimiento de cara a los 2-3 siguientes meses, no de cara a los 2 años, como serían los holders, ¿vale? Las ballenas están vendiendo. Vale, seguimos para bingo. Y ahora llegamos aquí, a los protagonistas principales. Al operador de corto plazo. ¿Qué tenemos en esta gráfica? En esta gráfica tenemos las pérdidas, ganancias no realizadas de los operadores de corto plazo, de todos aquellos que tienen bitcoins por menos de 155 días. ¿Dónde está el truco? El truco está en que cuando estos operadores llegan a esta franja de color amarillo, suelen ser buenos puntos para empezar a vender bitcoin, porque los operadores que entran nuevos en el mercado se cargan de bitcoin. Ellos son los protagonistas, ellos son la gasolina de este movimiento de impulso, pero es que cuando se dé la vuelta, estos son los operadores miedosos que venden en pánico. Por lo tanto, cuando veamos un movimiento, que de hecho ya hemos llegado aquí a esta línea de color amarillo, pero podemos plantearnos nuevas alzas y meternos claramente en territorio amarillo, como ya hicimos por allá en el año 2019. Si vemos eso, tenemos que entender que las ballenas están vendiendo. Los holders están acumulando, pero los holders nos interesan a largo plazo. En el corto plazo tenemos las ballenas vendiendo y los operadores de corto plazo cargaditos de ganancias no realizadas. Cuando veamos eso en la cadena, probablemente sea un buen punto para empezar a tomar beneficios pensando en el medio plazo. Hasta entonces yo estaría un poquito a la expectativa de ver que Bitcoin no pierde ciertos niveles de cotización para plantearnos nuevas alzas en el precio que nos den señales de venta en el análisis on-chain. Bueno, y pasando al análisis técnico, que hoy lo vamos a tocar un poquito más por encima para hacer el vídeo un poquito más liviano ya que es festivo. Fijaos, este movimiento, a raíz de la ruptura de esta zona, nosotros el movimiento lo hemos leído a la perfección. Comentamos que iríamos a buscar el nivel de los 30.000, 32.000 dólares, potencial zona de reversión. Evidentemente, potencial zona de reversión, y a partir de aquí, cuando estábamos en estas zonas de aquí, dejaron una imagen por toda esta zonita de aquí para que veáis que ya lo estábamos dibujando en pantalla. Comentábamos, vámonos a la gráfica de 4 horas, comentábamos, este es el mínimo más importante porque ha derivado en el movimiento
que ha roto los máximos relativos anteriores, toda esa zona de rango. Cuando rompamos este mínimo, ¿qué es probable? Que entremos en una corrección de todo el movimiento que nos ha llevado hasta los 31.000 dólares. Bueno, pues rompimos esta zona de mínimos y nosotros ya planteamos el movimiento que ahora está llevando a cabo Bitcoin y que creo que lo va a llevar al nivel de los 25.000 dólares aproximadamente. Un movimiento sano. No estamos hablando de un movimiento hasta los infiernos. Un movimiento sano y necesario para calmar un poquito esa ansiedad en el mercado de derivados. Y también, pues, evidentemente, para generar una corrección del 50% de toda la subida anterior. Y a partir de estos niveles, lo que haríamos sería buscar quiebres de estructura para posicionarnos en compras si se da el patrón de compras, porque esto sería una zona muy bonita para posicionarnos en compras, ¿no? Entonces veremos si se acaba dando, pero hasta no llegar a estos niveles, pues creo que es un poquito precipitado realizar compras, sobre todo pensando en el corto plazo, ¿no? Bueno, si estáis viendo la gráfica de 4 horas que tenemos aquí a la derecha, el nivel más importante sería este mínimo relativo, que toca aproximadamente por los 27.000 dólares. Si perdemos los 27.000 dólares, simplemente generaremos otro impulso, pero ese impulso ya no nos llegará a esta cota de máximo, sino que empezaremos ese zigzagueo hasta llegar probablemente al nivel de los 25.000 dólares. Si vemos la gráfica semanal, pues una información realmente un poquito extraña, porque después de la envolvente que vimos hace 2 semanas no se le ha dado continuidad y esto podría estar generando una zona de acumulación o distribución bastante potente. Normalmente cuando vemos estas velas de rango amplio es que hay un trasfondo importante ahí, pero esto evidentemente no lo sabemos hasta que no acaba saliendo de esa zona. Lo que sí que tened en cuenta que normalmente ¿qué es lo que nos adelanta un movimiento de Bitcoin? Ethereum en muchas ocasiones, recordaréis cuando rompió el ranguito, ¿verdad? Cuando Ethereum rompió todo este ranguito de aquí, comentábamos, se está adelantando, se está apoyando por la parte alta de este ranguito, mientras Bitcoin aún no lo ha roto, por lo tanto nos puede estar dando una señal adelantada. Bien, ¿y si ahora nos la está dando también Ethereum? Después de este movimiento de manipulación y para abajo, acumulación, manipulación, distribución, si nos rompe todo este nivel de aquí en cierre de vela, el nivel de los 18.850, 1.840 aproximadamente, estará perdiendo el mínimo relativo más importante y probablemente pues estará generando una continuación a todo este movimiento. Ya sabéis que Ethereum nosotros, bueno, concretamente yo lo espero en el nivel de los 1.650, 1.700 y creo que esa cota podría coincidir perfectamente con los 25.000 dólares en Bitcoin. En cierre semanal el mensaje ha sido muy claro, vela envolvente en una zona de resistencia brutal, por lo tanto lo que cabe esperar después de este cierre de vela semanal es un movimiento de caída, como mínimo que vaya a corregir el 50% del último movimiento de impulso. Algo importante que quiero comentaros de Bitcoin es el tema de la liquidez. Porque no se acaba de entender, es algo que le he estado prestando mucha atención estos últimos meses, simplemente por pura curiosidad. Cuando tenemos, esto lo explicaré luego en el análisis de liquidez, pero cuando tenemos una zona de mínimos muy importante como es toda esta de aquí, por debajo se acaban generando zonas de liquidez, que son stops, son órdenes que se suelen ir a buscar antes de retomar el movimiento de impulso. ¿Qué pasa si no se toman estas órdenes? Que el movimiento de impulso pierde validez. ¿Por qué? Porque se deja una deuda muy importante por estos niveles. Es como un gap, entenderlo así, ¿no? Es diferente, pero realmente es similar. Por lo tanto, fijaos toda esta zona de aquí, que hay una gran cantidad de liquidez pendiente para ir a buscar el activo, muy cercano a un nivel clave que es como son los 25.000. Por lo tanto, igual que hemos dicho que el SP500 de romper los 4.200 podría derivarlo rápidamente a los 4.300, Bitcoin perder el nivel de los 26.700 podría derivarlo en un movimiento bastante rápido a la cota de los 25.000 dólares por toda la liquidez que hay por estos niveles. Y a partir de aquí, pues ver si veríamos ese patrón que hemos comentado para entrar en compras o lo perfora, cosa que ya nos haría plantearnos niveles de precio inferiores. Pero ya sabéis que tanto en cuanto no se pierda este mínimo, seguimos con el impulso al alza. Vámonos con el SP500 que, pues fijaos lo que comentamos, ¿no? Algo totalmente contrario a lo que hemos visto en Bitcoin, denotando fortaleza, algo extraño, ya que Bitcoin pues últimamente ha estado bastante más fuerte que el sector tradicional. Me chirría también, sinceramente. Y para que os hagáis una idea, lo que comentamos antes de liquidez bajista en Bitcoin, ¿verdad? Es decir, toda la liquidez que veíamos en Bitcoin por estos niveles, que del activo derivar en un movimiento hacia estas cotas podría llevarlo rápidamente a niveles inferiores, es lo mismo que tenemos en el SP500, pero al revés. Tenemos aquí un máximo relativo, toda esta zona de máximos por aquí, y más cercano tenemos todo este máximo de los 4.300. Por lo tanto, todo esto es una zona de liquidez que es altamente probable que si el activo la rompe,
rápidamente se dirija al siguiente nivel de resistencia, como son los 4.280, 4.330. Para que entendáis, este movimiento al alza es lo que antes hemos comentado a la baja para Bitcoin, que nos llevaría a los 25.000 dólares, ¿no? No estoy diciendo que vaya a subir el SPY y Bitcoin bajar, sino el fundamental, el trasfondo detrás del movimiento es el mismo, pero en el caso del S&P 500 al alza y en el caso de Bitcoin a la baja. Bueno, el S&P 500 creo que con una altísima probabilidad, estando tan cerquita de toda esta liquidez alcista, pues acabe rompiendo estos niveles. No sabemos si con la noticia o será simplemente una sacada de liquidez, como ya ha hecho en un pasado, y volverá a niveles inferiores, pero veo una alta probabilidad de que el S&P 500 rompa los 4.200 los siguientes días, ¿no? Fijaos la gráfica semanal, tanto en cuanto no se rompa el 4.300, seguimos dentro de este ranguito por el nivel de resistencia. Y para finalizar el vídeo de hoy vamos con el DXY. Hemos hablado muy mucho de este indicador. Hemos dicho que si vosotros cogéis y le ponéis encima el S&P 500, el oro, lo que sea, si le ponéis el euro dólar, cada vez que el DXY sube, el resto de activos bajan, con una alta probabilidad. No tiene que ser una correlación momentánea, pero sí que acaba correlacionándose, ¿no? Y tenemos ya un pequeño movimiento, una ruptura de esta línea de tendencia bajista que estáis observando en el DXY, y de romper el 102.8 entraríamos en una nueva tendencia que podría durar varias semanas al alza. Y quizá Bitcoin nos esté adelantando esto por lo que estamos viendo en la gráfica. Y el S&P 500 lo que haga es recoger toda esta liquidez para ir a niveles inferiores, mientras que Bitcoin ya lo ha hecho con este movimiento al alza y se esté adelantando con la ruptura de estructura, la ruptura de este mínimo, a este posible movimiento que pueda hacer el S&P 500 quizá el miércoles con el FONC, y que lo lleve después a un movimiento de caída, ¿no? A favor de un movimiento al alza en el DXY. Bueno, quizá me estoy pegando el triple, pero es la correlación más sensata que encuentro, sobre todo por la fortaleza que estamos viendo en el DXY en estos niveles. Punto de inflexión, romper el 102,8. Como estáis viendo, en el euro dólar comentamos que estas zonas interesantes para posicionarnos en contra del euro. Y estamos viendo cómo efectivamente está teniendo resultado, ¿no? Siempre y cuando no perdamos este nivel que es el clave, el 1.092, 1.094, seguimos dentro de un ranguito, pero si perdemos este nivel es posible que se acabe agudizando el movimiento a la baja en el euro dólar, y no podemos descartar verlo en no tardando mucho en el 1.069, 1.072. Ese movimiento alcista para el DXY acabaría generando también otro movimiento bajista para el petróleo, que podría llevarlo a estos niveles de los 72,5, 74 dólares, niveles a partir de los cuales, si vemos que el DXY se encuentra ya por niveles de resistencia y el DXY por y el petróleo por estos niveles, sería un buen punto de compra a mi criterio para buscar de nuevo un alza hasta el nivel de los 80 dólares por barril. Y vamos con nuestro análisis de liquidez. Fijaos, vamos a hacer zoom out desde una gráfica de 2 años hasta una gráfica de más el corto plazo. Y algo que me gustaría compartir con vosotros para todos aquellos que no sabéis muy bien cómo funciona esto: pensad en la liquidez como una deuda del precio. Cuando hay mucha liquidez por una parte superior, es muy probable que, evidentemente, proporcional a esa temporalidad, el activo tienda a recoger toda esa liquidez y después tener un movimiento de retroceso. Por eso digo que es sano, sería sano tener un movimiento de caída hasta el nivel de los 25.000 dólares. 1. Limpiamos ese exceso de euforia en los derivados. 2. Vemos también cómo se recoge toda esa liquidez por niveles inferiores y no dejamos tanta deuda por niveles inferiores mientras seguimos escalando precio. Porque si hacemos eso, lo más probable es que luego venga un movimiento rápido para limpiar toda esa liquidez. Y ahí, teniendo en cuenta que los operadores de corto plazo ya hemos visto que tienen un gran porcentaje del supply en estos momentos, quizá les juegue una mala pasada ese tipo de movimientos y veamos caídas mayores a las esperadas. Por lo tanto, vamos a entender así: la liquidez es una deuda del precio, ¿vale? Fijaos, si nos vamos a una gráfica más amplia, a gráfica de 2 años, por encima del nivel de los 50.000 dólares aproximadamente, tenemos todo este bloque de aquí, pero estamos a una distancia bastante brutal. Y antes de eso, que es lo más interesante, creo yo, fijaos, tenemos dos contrapartidas. ¿Qué sería bajista para el activo? Lo bajista sería ir a atacar estos niveles de aquí, niveles hasta los 38.000, 35.000 dólares aproximadamente, y a partir de ahí, fijaos, todo lo que estamos dejando por la parte baja sería limpieza a estos niveles. Aquí tenemos un bloque muy limpio ya, y a partir de aquí probablemente movimiento de caída a limpiar toda la parte baja. Eso sería
el punto bajista. ¿Cuál sería el punto alcista? Bajar a limpiar toda esta zona de aquí para luego atacar esta otra de aquí arriba. El movimiento sería más limpio porque dejaríamos menos deuda por niveles inferiores. Ahora, esta es la gráfica de 2 años. Vamos a irnos con la gráfica de 1 año, ¿no? Lo vamos a ver poquito a poco más detallado. Lo que comentábamos antes, lo bajista sería atacar estos niveles, generar una limpieza por toda esta zona y dejar toda esta deuda pendiente por niveles inferiores. Por lo tanto, lo sano sería dirigirnos al nivel de los $25.000 aproximadamente, estos nivelitos de aquí. Vamos a ampliar un poquito más. ¿Qué tenemos? Lo mismo, pero más detallado. Fijaos, ¿no? Como por el nivel de los $23.000 aproximadamente en este bloque de aquí, o incluso en el nivel de los $25.000 tenemos una gran cantidad de liquidez, una gran cantidad de deuda. Por lo tanto, volvemos a lo que estábamos comentando antes. Ya no estamos hablando de limpiar toda la parte baja, porque estos son deudas de largo plazo, al igual que lo que habéis visto también antes por encima del nivel de los $50.000. Eso se puede tirar 2 años. Se puede tirar 2, 3 años o 4, no pasa nada, ¿no? Entonces, porque ese movimiento que estamos viendo era de 2 años, gráfica de 2 años. Esto que estamos viendo ahora, esta temporalidad es de 6 meses, por lo tanto, los movimientos de limpieza pueden ir acorde a esta temporalidad que estamos analizando. ¿Qué es lo interesante de aquí? Pues lo que hemos comentado antes, limpiar toda esta parte baja para después ir a atacar la liquidez que tenemos por niveles superiores. Si hiciéramos esto, yo no es que quiero ver a Bitcoin caer, es que quiero que las alzas sean sostenibles en el tiempo. Por eso este es el escenario favorito para mí. Si de repente vemos Bitcoin cómo va a limpiar toda la parte alta y se deja todo esto por aquí abajo, lo más probable es que cuando limpie por arriba, rápidamente se baje para abajo a tomar toda esta liquidez por niveles inferiores, ¿no? Y si ya nos vamos a una gráfica más cortoplacista, nos damos cuenta de la gran cantidad de liquidez que se está dejando por encima de todos estos niveles de aquí, en torno a los $34.000 aproximadamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos los mínimos que ha ido dejando Bitcoin por la cota de los $26.000, lo que hemos comentado en el análisis técnico, toda esta zona de mínimos, mucha liquidez por aquí, lo hemos aquí representado. Es decir, fijaos, todos estos mínimos que tenemos aquí, todos estos mínimos que tenemos aquí, aquí tenemos una gran cantidad de liquidez, por lo tanto, un movimiento de caída hacia estas cotas de aquí sería algo totalmente sano para el activo. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo y la verdad que se me acaban las palabras de agradecimiento para todas las personas que comentáis todos los vídeos y le dais like. La verdad, soy yo quien responde, no es nadie más, yo respondo los comentarios de YouTube y muchos de ellos, os digo de verdad que me emocionáis. Me llenáis, porque al final yo esto lo hago para seguir creciendo, seguir mejorando y ver que poquito a poco lo vamos consiguiendo con comentarios como el vuestro en el último vídeo, que os pedía un poquito de feedback para mejorar alguna de las secciones y en resumidas cuentas me he dado cuenta que todas las secciones son importantes y que debemos seguir manteniéndolas. Por lo tanto, vosotros también dirigís el rumbo de este canal, que está en ese proceso de mejora constante, ensayo y error, como comentamos siempre. Así que muchas gracias por consumir el contenido, punto número 1, pero para mí lo más importante es esos likes, esos comentarios en los vídeos y, pues bueno, si queréis compartir el contenido, pues yo encantado, ¿no? Familia, espero que paséis un muy buen inicio de semana. Si es que hoy habéis tenido un día festivo, pues ánimo, que mañana ya es martes. Como decía uno, pues me acosté el lunes pensando que el martes había que trabajar y viendo el miércoles que el jueves llovía, me dije el viernes, ¿para qué voy a ir a trabajar el sábado si el domingo es fiesta, no? Pues bueno, así de rápido pasa la semana, familia. Nos vemos este miércoles ya con el funk. Un fuerte abrazo. Chao.